Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y he asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lección Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su palabra. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones te he dejado el enlace para que puedas entrar y hacer el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Ahí encontrarás las bases teóricas y las motivaciones a continuar o a iniciar este camino de oración. Recuerda que es importantísimo que nos apoyes. ¿Y cómo lo puedes hacer? Con un dedito arriba. Un me gusta a este video nos ayudará para que la plataforma YouTube nos promueva a muchas más personas. Sin más preámbulos, vamos a comenzar la práctica de hoy encomendándonos al Espíritu Santo. Te invito a que lo hagamos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, primer paso de la lección divina, la lectura. Te invito en este momento a que busques tu Biblia y la abras en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42. Sigue la lectura desde tu Biblia mientras escuchas lo que yo voy leyendo en voz alta. Empecemos. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo: entonces, si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Y seguimos dentro del primer paso de la lección divina y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué dice el texto? En este momento vamos a repasar el texto, vamos a subrayar, a detallar las cosas más importantes, los personajes, el contexto. em, ¿A qué nos lleva esta palabra? Descubramos primero el trasfondo y los detalles para luego ir a la meditación. Comencemos.
Bien, y estamos entonces en este primer paso. Vamos a detallar las partes más importantes de la lectura. Comenzaré por decirles y hacerles la acotación que en el Evangelio de hoy seguimos la reflexión sobre el capítulo 8 de San Juan, como en círculos concéntricos, ¿verdad? Juan profundiza en el misterio de Dios que envuelve a la persona de Jesús. Parece tal vez una repetición porque siempre vuelve a hablar del mismo punto. En realidad es el mismo punto, pero cada vez en un nivel más profundo. El Evangelio de hoy aborda el tema de la relación de Jesús con Abraham, el padre del pueblo de Dios. Juan trata de ayudar las comunidades a comprender cómo Jesús se sitúa en el conjunto de la historia del pueblo de Dios. Las ayuda a percibir la diferencia que hay entre Jesús y los judíos y también entre los judíos y los demás. Todos somos hijas e hijos de Abraham, resalta Juan. Entonces, vemos en los versículos 31 y 32 de este capítulo 8 lo siguiente. Aquí se resalta la libertad que nace de la fidelidad a la palabra de Jesús. Jesús manifiesta a los judíos: si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ser discípulo de Jesús es lo mismo que abrirse a Dios. Las palabras de Jesús son en realidad palabra de Dios. Comunican la verdad porque dan a conocer las cosas como son a los ojos de Dios y no a los ojos de los fariseos. Más tarde, durante la última cena, Jesús enseñará lo mismo a los discípulos. Versículos 33 hasta el 38. Encontramos allí una pregunta. ¿Qué quiere decir ser hijo e hija de Abraham? La reacción de los judíos es inmediata. Nosotros somos descendencia de Abraham, le dicen, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haré libres? Jesús insiste, haciendo una distinción entre hijo y esclavo. Dice, todo el que comete pecado es esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras que el hijo se queda para siempre. Sí, pues el hijo les da la libertad. Si el hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Jesús es el hijo y vive en la casa del Padre. El esclavo no vive en la casa del Padre. Vivir fuera de la casa del Padre, fuera de Dios, quiere decir vivir en el pecado. Eso está clarísimo, eso lo dice Jesús allí. Si aceptaran la palabra de Jesús, podrían llegar a ser hijos y alcanzar la libertad, y entonces no serían esclavos. Jesús continúa, ya sé que son descendencia de Abraham, pero tratan de matarme, porque mi palabra no enciende fuego en ustedes. Inmediatamente aparece bien clara la distinción. Jesús dice, yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre y ustedes hacen lo que han oído de vuestro Padre. Jesús les niega el derecho a decir que son hijos de Abraham, porque sus obras afirman lo contrario. Viven en una contradicción. Entonces Jesús les hace ver esa contradicción. Dicen una cosa, hacen otra,
son hijos de Abraham, pero viven en el pecado. Hay una contradicción en ellos y Jesús se las resalta y eso les molesta. Versículos 39 al 41 en su primera parte. Un hijo de Abraham cumple las obras de Abraham. Ellos insisten en afirmar, nuestro padre es Abraham, como si quisieran presentar a Jesús un documento de identidad, como que si le sacaran la cédula. Nosotros les pertenecemos, somos de la misma familia de Abraham. Y Jesús insiste, si son hijos de Abraham, harán las obras de Abraham, pero tratan de matarme. Y tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios, y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de vuestro padre. Entre líneas, Jesús sugiere que el padre de ellos es Satanás. Sugiere que son hijos de la prostitución y ellos lo detectan en estas palabras de Jesús y se irritan. Versículos 41 en su segunda parte y 42, que es la finalización de este texto bíblico, y dice, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí porque yo he salido y vengo de Dios. Y él también les concluye, yo no he venido por mi cuenta, sino que vine por cuenta del que me ha enviado. Usando palabras diversas, Jesús repite la misma verdad. Aquel que pertenece a Dios escucha las palabras de Dios. El origen de esta afirmación viene de Jeremías, quien dice, pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse mutuamente diciéndose el uno al otro, conozcan a Yahvé, pues me conocerán todos, del más grande al más humilde, porque yo habré perdonado su culpa y no me acordaré más de su pecado. Esto lo encontramos en el capítulo 31 de Jeremías, versículos 33 y 34. Pero sin embargo, estos avisos de Jeremías, ellos no se abrieron a esta nueva experiencia de Dios. Sin embargo, conocían la palabra, en los anuncios de los profetas, no se abrieron a esa nueva experiencia de Dios y por esto no reconocieron a Jesús como enviado del Padre. Continuemos. Segundo paso de la lección divina, la meditación. Nos preguntamos en esta parte, ¿qué me dice a mí el texto? ¿Cuál es el mensaje que me llega a mi corazón? Que siento que es para mí, que Dios me está hablando. Te he compartido 3 aspectos importantes que me han servido a mi meditación y posteriormente tú puedes agregar los tuyos. Anótalos en tu cuaderno y vamos a profundizar en ellos. Primer aspecto. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. ¡Wow! El maestro ya va concluyendo su enseñanza. Los discípulos han vivido ya 3 años con él y han visto su manera de orar, de tratar a los niños, a los enfermos, a las mujeres, a los que lo rechazan, a los que le critican. Les ha dado su palabra. Solo le falta firmar el testamento con su sangre en la cruz y en la resurrección. Ninguna palabra debe ser descuidada. O se vive todo el Evangelio o ya no es Evangelio, es decir, ya no se es discípulo de Jesús. Y aquí Jesús lo dice claro, si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. ¿Cómo se reconoce un discípulo? Que el que cumple la palabra, el que cumple el mandato de Jesús.
Entonces, preguntémonos, tú y yo, ¿aceptamos todo el mensaje de Jesús completo, incluso lo que nos incomoda? ¿O solo creemos en un Jesús, en un Cristo a nuestra medida, solo a lo que nos agrada? Como el que dice, para mí esto no es pecado, esto no es conmigo, esto tiene que haber malinterpretado lo que Jesús dijo. Entonces desechamos esa parte que no nos conviene porque nos incomoda y nos acomodamos la palabra a nuestro antojo. Mucho cuidado con esto porque solemos escapar de lo que nos duele, solemos escapar de lo que nos incomoda. Y Jesús no nos pide esto. Para ser sus discípulos debemos enfrentar inclusive aquello que nos incomoda porque allí es donde Jesús nos está pidiendo el cambio de vida. Segundo aspecto, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué quiere Jesús? Liberarme, liberarte. Entonces, para lograr esto, debemos conocer la verdad, porque esa verdad nos hará libres. Y esto es para nosotros. Esto es actual. ¿Quién no quiere ser libre? ¿Quién nos quiere vivir en la luz? ¿O queremos seguir viviendo en la oscuridad? Ser libres es vivir en la luz, pero vivir en la luz es vivir en Jesús, porque Él es la verdad, Él es la luz. Todas las cosas de los judíos eran figuras, pero la verdad la conocemos en Jesús. Ellos podían prefigurar a Dios. Dios es así, Dios es asao, este es el mensaje de Dios, pero no habían visto a Dios. En Jesús vemos la imagen del Padre, vemos las obras del Padre, escuchamos las palabras del Padre y lo vemos actuar. Entonces todos deseamos ser libres, pero la única verdadera libertad está en elegir el bien y amar como Cristo amó. Usar la libertad para hacer el mal es libertinaje. Entonces preguntémonos, ¿cómo uso esa libertad que Dios me ha dado? ¿Hago uso correcto o la uso para pecar, para ofender, para despreciar, para vivir a mi manera? Somos libres, es cierto. Tenemos la elección de escoger un camino u otro. Preguntémonos, ¿cuál escogemos? Tercer aspecto, todo el que peca es un esclavo del pecado. Y esto no lo querían aceptar los que oían a Jesús. Ser esclavos. No, yo no soy esclavo, yo soy hijo de Abraham, le decían. Oh miserable esclavitud. El que vive esclavo de otro hombre, cansado alguna vez del pesado yugo que le impone su amo, descansa huyendo de él. Pero el esclavo del pecado, ¿a dónde huirá? Lo lleva siempre consigo a cualquier parte que huya porque el pecado que cometió lo lleva adentro. Está adentro y no podemos escapar de él. La pasión cesa, pero el pecado no pasa. Se acaba lo que deleita, pero subsiste lo que punza, decía San Agustín. La verdadera libertad está en pertenecerle totalmente a Dios, librarnos de la idolatría, de la esclavitud. Entonces preguntémonos, ¿qué tanta libertad tengo? ¿La fuerza de algún pecado me esclaviza? ¿A quién realmente le pertenezco? Hoy la palabra nos invita a profundizar
Así que aprovechemos este momento para reconocer que si lo que llevamos dentro es una esclavitud al pecado, ha llegado el momento de decidir. Tercer paso, la oración. ¿Qué me hace decir el texto? Entonces te invito a que hagamos la oración. Posteriormente tú hagas la tuya personal y la anotes en tu cuaderno espiritual. Padre bueno, tu Hijo Jesús me ha llamado a ser su discípulo y yo lo he ido conociendo poco a poco. Ayúdame a conocer tu palabra y a seguirlo con más determinación y coherencia. Dame la gracia de conocer esa verdad que me hace libre. Dame el don de la conversión para no ser esclavo del pecado y vivir totalmente para ti. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección, la acción. Llevar a la práctica lo que acabo de escuchar, lo que acabo de meditar. ¿Y a qué me invita Jesús con este evangelio de hoy? ¿Qué debo llevar a la práctica? Y bueno, son muchas cosas que Jesús le, le señaló a los oyentes de esta palabra. Son muchas cosas que Jesús nos dijo hoy a mí y a ti. Entonces nos toca meditar y nos toca ofrecer un propósito. Señor, a través de esta palabra de hoy he reconocido que todavía hay esclavitud en mí. Todavía hay en mí una atadura al pecado que no la he abandonado o no la he querido abandonar. Como le pedimos en la oración, dame la gracia, Señor, de la conversión, dame la gracia de poder liberarme de ese pecado y ser verdaderamente libre a la luz de tu verdad, a la luz de tu palabra, porque Jesús nos quiere libres, no nos quiere esclavos, atados a, a un vicio, atados a algo que no nos deja vivir una vida espiritual en crecimiento hacia Dios. Entonces, hagamos ese examen de conciencia hoy y ofrezcámosle ese cambio al Señor. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haber estado conmigo una vez más. Espero que te haya servido para tu crecimiento espiritual, para ir profundizando en esta parte final del tiempo de Cuaresma. Que estas meditaciones de la palabra nos ayuden a ser verdaderamente libres para que podamos resucitar con Cristo ese domingo de resurrección, ese sábado de gloria, el sábado santo. Entonces, si te ha parecido importante este video, compártelo en tus redes sociales, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones que el mismo YouTube te avisará cuando estaré subiendo material al canal. Que tengas un excelente día, que estés en la paz de Jesús, que realmente puedas tomar el paso, dar el paso a la libertad en este día. Pide la gracia de Dios. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.